Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar ya con nuestra clase de hoy, que es el estudio bíblico número 12, que lleva por título, tema, Cristo, el Cordero digno de abrir el libro. Amén. Amén. Todos estamos ahí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos tres objetivos en esta tarde, en el cual vamos a basar nuestra clase. El primer objetivo dice reconocer la dignidad de Cristo como el Cordero y el valor de su sacrificio expiatorio. Número 2 dice desarrollar el carácter del discípulo con una actitud de reverencia ante Cristo. Y número 3, asumir una conducta piadosa de acuerdo a la gracia que Dios nos ha concedido en Jesús. Amén. Voy a pedirle a nuestra hermana Maribel que nos lea el pensamiento central, por favor. Amén. No existe otro fuera de Cristo que pueda ser el Cordero de Dios y a la vez el león de la tribu de Judá. Por tanto, solamente en Él tenemos la redención y la vida sobre el mal, y la victoria sobre el mal. Sobre el mal. Amén. El texto áureo dice que se encuentra ahí en Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer nuestra lectura antifonal, Apocalipsis 5, del 1 al 10. Y dice así la bendita palabra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de las 4 seres que en medio de los ancianos estaba el hijo del Cordero adorado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo hablando los 4 seres y 4 ancianos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, aunque si nosotros podemos notar claramente en toda la palabra del Señor que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? La Biblia siempre nos viene hablando del Señor Jesucristo, de muchas maneras, de diferentes formas, viene anunciando de Jesucristo. Está envuelto en toda la Biblia el nombre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre ha sido el foco de atención. Siempre Jesucristo, ¿verdad?, ha sido el personaje del cual más se ha hablado en el mundo, ¿verdad? Y aunque pasen los años, los tiempos, siempre se seguirá hablando de Él. Y como ejemplo podemos darnos cuenta que desde Jesucristo
para acá siempre podemos decir, de Jesucristo para acá, como para el tiempo del Antiguo Testamento, siempre podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Y aún los mismos científicos hablan de esto, ¿verdad? Cuando se refieren a una fecha exacta, siempre van a mencionar antes o después de Cristo. Y así, de esa manera, hermanos, siempre el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, ha sido relevante en todas la palabra del Señor. Entonces, podemos notar aquí a través de la introducción lo que dice. Vamos a leer un poquito cuando dice, la segunda línea dice, en nuestro, ahí le hizo falta una palabra que podríamos decir en nuestro estudio, ¿verdad? Dice, en nuestro estudio conoceremos que Dios es fiel a sus promesas. Quien tiene la dignidad de abrir aquel libro es alguien que está relacionado con la tribu de la cual vino el hijo de David. Así que Cristo es el verdadero Mesías de Dios, el divino Rey en quien podemos poner nuestra confianza para salvación, ¿verdad? O sea, de que para que alguien pudiera tomar ese rollo y poder abrirlo, tenía que ser alguien especial, alguien escogido. No se podía presentar cualquier ángel, cualquier persona para recibir ese libro, ¿verdad? Sino que tenía que llenar ciertos requisitos el personaje para que pudiera agarrar el libro. Podemos ver, hermanos, voy a pedirle a un hermano que lo tenga en la mano, que me lea por favor el versículo del 5, el capítulo 5 del 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Hermanos, recordemos, ¿verdad?, que aquí está hablando acerca de lo que Juan estaba viendo en el cielo. Para este entonces, Juan, ¿verdad?, los que hemos estudiado Apocalipsis, dice que Juan cuando vio la presencia del Señor cayó como muerto. Y de repente, bueno, empezó a ver cómo el cielo se abría, ¿verdad? Y se abría una puerta y oía una voz que le decía: ven. Entonces, aquí podemos entender que cuando empieza a hablar aquí, Juan no está hablando que estaba en persona, sino que estaba en espíritu, una visión que el Señor le estaba mostrando. Porque, hermanos, si podemos darnos cuenta en la palabra, nadie, ninguna persona fue digna de ver a Dios en persona, nadie, ¿verdad? Algunos, pues como Moisés, dice que pues solamente Dios le dijo que le iba a ver la espalda, pero que cuando pasara lo viera por detrás, pero nadie, hermanos, fue digno de ver al Señor así, ¿verdad?, en persona, que digamos que tuvo ese privilegio. No, porque para ver al Señor, hermanos, no lo podemos ver así físicamente, ¿verdad? Se necesita que lo sintamos, se necesita que lo veamos, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, es sublime, nadie lo ha visto. Entonces dice Juan, vamos a leer, dice Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan estaba presenciando un espectáculo glorioso, hermano, un espectáculo que es maravilloso, que nunca en esta tierra vamos a compararlo, yendo a un concierto, yendo a un teatro, yendo a cualquier lugar que vayamos, que digamos: wow, qué maravilloso cantó, qué maravilloso actuó. No, esto va a ser algo espectacular como nunca jamás se ha visto, ¿verdad? Y dice Juan que él veía el trono y veía a alguien sentado en el trono.
Yo no sé si lo veía, si le veía la cara o lo veía, pero él dice que en su mano derecha tenía un libro escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? Por lo regular los libros siempre son escritos por dentro, pero aquí dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Hermano Víctor. Pregunto, ¿dónde estaba Juan? ¿En la isla de Patmos o en el cielo? En el cielo. Bueno, quizá como cuerpo estaba en la isla de Patmos, pero en espíritu estaba en el cielo. Ajá. Él estaba teniendo la visión esta porque él cayó como muerto y su espíritu se levantó. Que él cayó como muerto en la isla de Patmos. Amén. Y de ahí su espíritu sale y se traspasa al cielo. Amén. Esta visión la está viendo él en el cielo. Amén. Porque él dice que escuchó claro cuando la voz que le dijo, ven, sube. Amén. Entonces, hermanos, lo primero que él vio de este personaje fue el libro dice escrito en un trono escrito por dentro y sellado con 7 sellos. Estos 7 sellos tienen mucho que decir, hermanos. En aquel entonces dice que en Roma siempre se usaba cuando iban a hacer un edicto o algún título o algo, siempre dice que el rey pedía que lo sellaran con 7 sellos, ¿verdad? Con un tipo de sello que le llamaban, creo, laca o algo así le decían. Algo así puso nuestro pastor Calderón en uno de sus libros. Entonces era necesario. ¿Por qué? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, cuando es algo privado de nosotros, algo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que nosotros queremos que nadie sepa, siempre lo ponemos, ¿verdad?, le buscamos un password, ¿verdad?, por decirlo así, o cuando tenemos nuestras cuentas de correo electrónico, porque no queremos que nadie más tenga acceso o vea, ¿verdad? Porque ahí guardamos a veces información confidencial, algunas veces buenas, algunas cosas malas, ¿verdad? Pero en fin, esto estaba pasando. Entonces podemos darnos cuenta lo importante de este libro. Hermano, no lo tenía ningún ángel, no lo tenía ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, lo tenía el mismo Dios. Amén, en su mano, ¿verdad? Y dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Podemos darnos cuenta que este ángel, hermano, pregonaba a gran voz, quiere decir de que andaba por todos lados gritando, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Quién va a abrir este sello? ¿Quién va a abrir este libro? Hermanos, y dice el 3, mire, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo, ¿verdad? Yo me imagino que cuando este ángel empezó a gritar, cuando este ángel empezó a pregonar, el coro en el cielo se paró, ¿verdad? Lo que la gente estaba haciendo en la tierra se paró, y todas las huestes, todo lo que tiene vida, hermanos, se puso atento a ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que este ángel estaba gritando, ¿verdad? Porque dice que gritaba en el cielo, gritaba en la tierra y aún debajo de la tierra. Puede usted fijarse con qué manera, con qué actitud este ángel estaba gritando, diciendo, ¿quién puede abrir el libro? Y dice la palabra que ni aún, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa este libro? ¿Qué importancia tiene este libro? ¿Por qué es tan especial, verdad? ¿Por qué no cualquiera? Si es un simple libro, ¿verdad? Cualquiera puede llegar y abrirlo, pero ¿por qué no había la persona indicada para abrirlo? En primer lugar, el Padre no se lo iba a dar a cualquiera. En segundo lugar, el Padre estaba esperando a alguien que llenara, ¿verdad?, los requisitos para poder entregárselo en la mano. Entonces, hermanos, según, ¿verdad?, algunos estudiosos de la Biblia dicen, como dice aquí, creemos que este libro es el título de propiedad de la tierra. La escritura del libro es obra de Dios mismo, pues Él es el creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, pase lo que pase en esta tierra, cualquier cosa que acontezca, sabemos que estamos en las manos de Dios. No puede pasar nada que Dios no quiera que pase. Y aunque el diablo brinque, y aunque el diablo haga lo que quiera destruir, no va a pasar nada. Yo esto lo comparo, hermanos, como cuando, por ejemplo,
tenemos una casa, ¿verdad? En una casa la alquilamos, por decirlo así, un año. Y en ese año, hermanos, le damos, los inquilinos, los que viven ahí, pueden hacer lo que quieren. Hay un contrato, ¿verdad? Hay un papel que firmamos para que ellos puedan vivir y pues ellos pueden hacer adentro lo que quieren mientras uno no lo vea, ¿verdad? Pero, hermanos, aunque ellos hagan y deshagan cualquier cosa ahí, nunca se van a considerar dueños de esa casa. ¿Por qué? Porque el dueño es el que tiene, ¿verdad?, el título de propiedad. Y aunque, hermanos, aunque el diablo haga cualquier cosa en este mundo, ¿verdad?, jamás va a poder hacer más de lo que Dios le permite llegar. Dice que en el principio, hermanos, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, Dios les entregó a ellos las llaves de este mundo. Ellos tenían autoridad, potestad de hacer lo que ellos quisieran aquí en la tierra, pero inmediatamente cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, ¿verdad? Ese título se los fue traspasado a Satanás. Ahora el diablo es el que reina en esta tierra por un tiempo, ¿verdad? No, él puede hacer cualquier cosa, como dije, y él es el que reina, hermanos, porque nos damos cuenta cuando él probó a Jesucristo, cuando le dijo, ¿verdad?, todo lo que tú ves aquí, yo te lo voy a, pues es tuyo si me adoras, ¿verdad? Es cierto, el diablo tenía razón, de él son todas las cosas, pero no por mucho tiempo, hermanos, porque cuando le llegue el tiempo, ¿verdad?, en que ya Dios lo tenga que sacar de la tierra, entonces no se va a llevar nada, ni una aguja, ni una arena del mar, nada, hermanos, porque nada es de él. Cuando él viene y le dice y le llena a uno la mente, mira, tú puedes gozar de esto, tú puedes adquirir todo esto, porque a ti te pertenece, tú estás en el mundo, ¿verdad? Es tuyo, ¿verdad? Hermano, no le crea, de él no es nada, ¿verdad? No tiene nada en este mundo. Dice, cuando él creó a Adán, le entregó el dominio sobre la tierra, pero por su pecado el diablo vino a usurpar la propiedad de Dios. Una evidencia de ello es que el diablo le ofreció a Cristo darle los reinos del mundo si postrado le adoraba, según Mateo 4, 8, 11. Pero, hermanos, a través de Jesucristo, a través del Cordero de Dios, ahora esta tierra vuelve nuevamente a ser propiedad de Dios, ¿verdad? Vuelve nuevamente, el Señor vuelve nuevamente a tomar acceso a que, aunque estamos en este mundo, pero el Señor es el que nos guarda. Aunque el diablo quiera tomar, el diablo trate con nosotros de la manera como él quiere, ¿verdad?, jamás podrá tocar nuestras vidas, porque el Señor es el que nos guarda. Dice el versículo 12, en el versículo 12 nos muestra más el valor del libro sellado, pues se busca a alguien que tenga atributos necesarios para abrirlo y desatar sus 7 sellos de ellos. Miremos, hermanos, ¿por qué nadie podía ver esto? ¿Por qué nadie tenía acceso a ver el libro? Porque para que alguien pudiera abrirlo, dice la palabra del Señor que tenía que ser alguien, ¿verdad?, un cordero, porque con un cordero, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo acerca del templo, del tabernáculo, ¿verdad?, y lo que se hacía ahí, que era a través de la sangre de un cordero, es que pues Dios perdonaba los pecados de la humanidad. Entonces Cristo, representando a ese cordero, vino, ¿verdad?, a ponerse en lugar del cordero para poder pagar y redimirnos de la deuda o del pecado que antes teníamos. Dice, la dignidad necesitada es la de uno que hubiese pagado el precio por la redención de esta tierra. Debemos saber que aunque Dios nos usa en el santuario, en el santo ministerio, hay obras en realidad que pertenecen solo a Dios mismo y a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice, esto debe mantener una actitud de humildad y glorificación del único Dios todopoderoso. Hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a ejercer diferentes ministerios, diferentes compromisos para con Dios, porque solo Jesucristo fue digno, ¿verdad? Solo Jesucristo
fue digno de abrir este libro. Dice, como la dignidad requerida para abrir el libro estaba relacionada con el pago del precio de la redención, evidentemente Dios no habría de cargar en alguna de las criaturas el pecado del mundo. Y aquí aprendemos que nuestra salvación es una obra de gracia proveniente de Dios y nada podemos hacer para ayudar a pagar ese precio por el perdón de nuestros pecados. Por tanto, debemos ser agradecidos con la dádiva divina de nuestra redención. El Señor nos entregó esa salvación gratuitamente, ¿verdad? No tenemos que hacer nada, hermanos. A veces hacemos algunas obras, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos induce a hacerla, pero no por más obras que hagamos estamos diciendo que ya merecemos el reino de los cielos, ¿verdad? No, hermanos, sino que el Señor va a ver, el Señor es el que viene a juzgarnos según nosotros lo que estemos haciendo. Vemos aquí algo, hermanos, dice aquí el versículo el 3, mire, dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno, el 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermano, imagínese usted la importancia, lo que había en ese libro, lo que Juan había comprendido del contenido que había en ese libro. Por eso lloraba, porque dice que él se preocupaba, ¿verdad? Porque no había nadie digno de abrir el libro. Ustedes se acuerdan de Ruth con Noemí, ¿verdad? Cuando se estaba buscando un pariente cercano para que la redimiera, para que pudiera nuevamente a retomar sus tierras y todo lo que tenía, porque si no hubiera encontrado ella a nadie que la redimiera para poder tener nuevamente acceso a sus propiedades, se hubiera quedado pobre toda su vida, ¿verdad? Mas sin embargo, pues encontró quien la redimiera y logró obtener pues nuevamente sus tierras de vuelta. Entonces vemos aquí, hermanos, por qué él lloraba. Sí, amén. Quería preguntar que más adelante en el libro dice que Juan lloraba por saber qué consecuencias habría si nadie podía abrir ese libro. ¿A de qué consecuencias se refería el escritor? Amén, hermanos, si nadie podía leer ese libro, ¿verdad? ¿Quién iba a juzgar al mundo? ¿Quién iba, verdad, quién nos iba a salvar? Porque ya estaba en el final ya de lo que estaba aconteciendo. Si ese libro no se abría, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Verdad? Porque si Jesús no abre ese libro, hermanos, imagínense si el diablo hubiera tenido acceso a abrirlo, ¿verdad? Entonces era muy importante que Jesucristo abriera ese libro para que pudiera, ¿verdad?, nosotros obtener ¿verdad?, el justo juicio de lo que el Señor viene a hacer, porque sin ese libro, hermanos, estábamos todos condenados, ¿verdad? Mas sin embargo, fuera necesario que el Señor abriera ese libro. Y dice Juan, él lloraba por saber consecuencia, dice, él lloraba por saber qué consecuencia habría si nadie podía abrir el segundo, la sensibilidad espiritual por la buena marcha de los asuntos concernientes a Dios. Eso era lo importante, hermanos. Por eso Juan lloraba, porque él se preocupaba, porque él dice que no encontraba, no había nadie. El ángel pregonaba, el ángel gritaba, dice, a los cuatro vientos, ¿quién? ¿Dónde está? ¿Quién lo va a abrir este libro? Hermanos, aquí también nos enseña que nosotros debemos preocuparnos por las cosas de Dios, ¿verdad? El amor que Cristo nos ha dado, ese mismo amor también nosotros tenemos que sentir por las almas, por los perdidos, por aquellos que aún no han venido a los pies de Jesucristo. De esa misma manera como Juan se preocupaba porque a nadie abriera a ese libro, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad también de hablar del Evangelio para que muchas almas vengan al Señor. Dice, debemos imitar a Cristo, quien vio el mal que vendría sobre Jerusalén y lloró sobre ella, pues la ciudad había reconocido el tiempo de su visitación. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que
ya Juan dice que Juan estaba llorando, pero eso no era todo. Vamos a seguir leyendo. Alguien que me lea el 5 y el 7, por favor. Permiso, Emilio. ¿Podría hablar un poquito acerca de lo que habla el libro abajo, donde, justo antes donde paraste de leer, donde dice: los creyentes debemos pedir a Dios que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para discernir los asuntos del reino y que nos haga sensibles a su obra? Dice más adelante: no debemos tener un carácter indiferente ante los peligros espirituales que amenazan a los seres humanos a causa del pecado. Debemos imitar a Cristo, quien vio el mal que vendría sobre Jerusalén y lloró sobre ella, pues la ciudad había desconocido el tiempo de su salvación. ¿Quiere hablar un poquito de eso? Please. Amén, amén, claro que sí. Lo que aquí nos está diciendo, hermanos, es que muchas veces, por estar a veces nosotros enfocados en las cosas de este mundo, en las cosas que en el corre-corre, por decirlo así, muchas veces perdemos el desenfoque de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces debemos de pedirle al Señor en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, que Él abra nuestros ojos, ¿verdad? Para que cosas se nos sean reveladas en esa tierra. Hay cosas, hermanos, que a lo mejor no sabemos que existen, pero cuando nosotros nos venimos al Señor y empezamos a pedirle a Él que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento de algunas cosas, nuestras mentes se abren y podemos ver desde otra perspectiva las cosas espirituales, cómo el Señor trabaja, cómo el Señor se mueve, ¿verdad? Todo lo que el Señor viene haciendo. Porque hay cosas, hermanos, hay cosas de que son revelación. Bueno, lo que está en la Biblia dice que no es revelación secreta, ¿verdad? Sino que es para que todos la podamos entender. Pero hay cosas que hay que profundizarnos, y el único que nos puede llevar hasta ese extremo es el Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿verdad? Sentir, hermanos, sentir esa necesidad, sentir ese deseo de querer servirle al Señor. Hermano Víctor. Dice, no podemos tener, como lo que leyó el pastor, no podemos tener un carácter indolente ante los peligros espirituales que amenazan a los seres humanos a causa del pecado. Por ejemplo, hay personas que pecan y le importa un poco que pecaron o no. Amén. Tienen el corazón y su mente tan chuecos que no sabe que pecaron. Pero ahora nosotros como cristianos sí debemos saber cómo pecamos y le debemos poner importancia a ese pecado. Porque mire, como sigue adelante, debemos imitar a Cristo, quien vio el mar que vendría sobre Jerusalén. ¿Y qué hizo? No siguió caminando, sino que lloró por ellas. Se consumió en lo que le iba a pasar a Jerusalén. Nosotros como cristianos tenemos que, ¿cómo se dice la palabra? Imitar ese acto que hizo Jesucristo, no con Jerusalén, pero con nosotros mismos, para no pecar delante de un Dios tan grande y poderoso. Amén. Porque era una... ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo creo que aquí las dos palabras, lo que acaba de decir nuestro hermano, y la otra palabra importante aquí es sensibilidad, pero nosotros aquí está hablando de sensibilidad por los que se pecan, sensibilidad por los que están en pecado, sensibilidad por los que se apartan, sensibilidad, que nosotros debemos tener sensibilidad, dice. Debemos discernir a Dios, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para discernir los asuntos de su reino, todo lo que tenga que ver con su reino, y nos haga sensibles. Sensibles es la otra palabra fuerte aquí, a su obra, sensibles a la obra del Señor. Y nos da un ejemplo de cuando Jesús se sintió, dice que Él fue sensible, Él sabía lo que iba a suceder con ese pueblo, que nosotros tengamos esa misma sensibilidad con la gente que está allá afuera. Muchas veces nos conformamos como iglesia en nuestro alrededor simplemente, y muchas veces creemos que porque yo estoy bien es suficiente. No, no es suficiente. Tenemos que ser sensibles como imitadores de Cristo, como dice el hermano Víctor, imitadores de Él en sensibilidad, sentir el pecado que viene sobre ellos, el precio del pecado en el cual se encuentran ellos hoy, que nosotros seamos sensibles a eso. Amén. Exacto, porque Juan tenía esa necesidad, ¿verdad? Y lloraba y decía, pero ¿quién va a abrir el libro? Porque él sabía, hermanos, de que si ese libro no se abría, no habría nadie, ¿verdad? El diablo iba a seguir haciendo de las suyas, ¿verdad? Mas, sin embargo, dice que esa preocupación que él sentía, hermanos, nosotros sabemos lo que viene.
Nosotros sabemos a dónde se van a ir las almas, a dónde nos vamos a ir nosotros. Nosotros conocemos a través de la palabra qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Hasta el día en que Cristo venga. Por eso, y eso es lo que nuestro hermano pastor decía, que nosotros debemos pedirle al Señor esa sensibilidad. Debemos de pedirle al Señor ese sentir. Debemos pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos para que podamos ver, ¿verdad? El propósito, el reino de Dios, para que podamos identificar más bien, la palabra del Señor, para poder entenderla y comprender por qué a veces, hermanos, a veces como Jesús, como Juan, debemos llorar, ¿verdad? Al ver lo que está aconteciendo en esta tierra. Amén. Romario. Como dijo Jesucristo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, la palabra dice que venimos a ser hijos y coherederos de Cristo. Pienso que como dice aquí, dice que le pidamos a Dios que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para discernir los asuntos de su reino y que nos haga sensible a su obra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como cristianos, nosotros pensamos solamente en nuestra vida espiritual, pero al mirar lo que pasa alrededor, como que cerramos nuestros ojos, al mirar tanta maldad que hay. La palabra nos exhorta a nosotros que seamos esa luz en medio de toda esa maldad, pero no que dejemos que pase todo, no queremos con las manos cruzadas, que no hagamos nada. Jesucristo tenía esa sensibilidad, como decía el pastor, por las almas que se perdían, por las almas sedientas. Cuando muchas personas se reunían alrededor de él, aunque muchos iban por comida, él no miraba la necesidad de comida, sino que lo que miraba era la necesidad de salvación, la necesidad de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos miramos a nuestro alrededor que hay miles de personas que necesitan de Dios, pero como nos cierran la puerta, nosotros dejamos de insistir, dejamos de predicarles, dejamos de evangelizar. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos y decimos, no, con que yo me salve es suficiente, dejando al lado la obra que Dios nos manda a hacer, el mandato que Dios nos mandó a predicarle a toda criatura. Si nos rechazan, no importa, hay que seguir insistiendo como cristianos, eso es nuestro deber. Amén. Y eso es lo importante, hermanos, de buscar la unción y la llenura del Espíritu Santo, porque sabemos la comisión, sabemos el trabajo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos, ¿verdad?, ese entusiasmo, necesitamos ese amor, necesitamos ese sentir del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo este trabajo. Si no, hermanos, todo va a quedar en teoría, aunque tengamos, ¿verdad?, los mejores maestros, aunque tengamos la mejor teología en nuestra mente, si primero no buscamos la unción, la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, va a quedar igual y lo vamos a saber, pero no vamos a hacer nada por la obra del Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Alguien que me lea el Apocalipsis 5, del 5 al 7, por favor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Eso, hermano, nos da a entender de que Dios siempre nos escucha, ¿verdad? Siempre el Señor tiene soluciones, siempre el Señor nos resuelve. El Señor no es un Dios injusto, Él no es un Dios que se olvida de nosotros, de nuestros problemas, sino que en el momento indicado, ¿verdad?, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Entonces vemos aquí que Juan lloraba. Juan dice que lloraba amargamente, lloraba porque no había nadie digno de abrir el libro. Pero de repente dice, entre cuando no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de repente dice que se le acerca el anciano, uno de los 24 ancianos, y le dice, y uno de los 24 ancianos vino a Juan para decirle que dejara de llorar, porque alguien había sido hallado con el poder necesario para abrir el libro.
vemos, hermanos, de que esta obra que se está llevando a cabo no es solamente entre Dios y Jesucristo, sino que, hermanos, por eso digo yo que Jesucristo es el centro de atención. ¿Por qué? Porque vemos que todos estaban esperando ese acontecimiento, a ver qué era lo que iba a pasar. Los ancianos sabían que iba a haber alguien, ¿verdad? Que iba a haber alguien que iba a abrir el libro, por eso es lo que le dijeron a Juan. Lo primero que conocemos aquí es el entendimiento espiritual que tienen los 24 ancianos. Así que evidentemente los que habían alrededor de Dios tienen un conocimiento mucho mejor de los propósitos divinos que los seres mortales. Amén. Pablo nos enseña que ahora conocemos en parte, pero cuando estemos con el Señor conoceremos plenamente, ¿verdad? Entonces, que nos enseña, hermano, de que ellos saben lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, y tienen toda su atención en el Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, el anciano que le habla a Juan identifica a Cristo como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. Su declaración demuestra una interpretación de la cristología bíblica en un nivel realmente precioso. Lo que el anciano dijo a Juan sobre Cristo deja ver que conocía la contundente profecía de Jacob a su hijo Judá, y como ella apuntaba directamente al Hijo de Dios. Antes de morir, Jacob dijo que Judá es el cachorro del león y profetizó que no sería quitado de él su cetro ni el legislador. Esto ya había sido anunciado, hermanos, con anticipación. Entonces no podía tomar el libro cualquier persona. Tenía que ser alguien, ¿verdad?, que ya estaba siendo profetizado. Entonces dice, y ahí lo vemos, ahí nos dan muchos textos de la Biblia, muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad?, donde se refiere al mismo Dios, al mismo Jesucristo. Pero ¿cómo es, hermanos, que dice que venía de la raíz de David, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque en primer lugar tenía que ser judío, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, dice que tenía que ser de la raíz de David. Dice, como raíz de David, deja ver que conoce la interpretación cristológica de pasajes como Isaías, y ahí nos da muchas citas de la Biblia. Dice, con el título de león de la tribu de Judá no solo se resalta la humanidad de Jesús, sino se hace evidente que tiene la competencia para abrir el libro y declarar la creación bajo el señorío de su creador. Cuando se identifica como la raíz de David, se da a entender su carácter como vencedor, ¿verdad? En eso, hermano, en que David, como David se mantuvo, ¿verdad?, aguantando hasta llegar al reino, soportando tantas cosas de Saúl, ¿verdad?, de su misma gente. Así el Señor Jesucristo, dice la palabra, ¿verdad?, que va a llegar el tiempo. Dice, la historia sagrada presenta a David bajo una persecución constante de sus enemigos, pero la palabra dice que Dios daba la victoria a David en donde quiera que iba. Cristo, el descendiente más estimado de la casa de David, ha vencido al príncipe de este mundo y tiene el poder de sacarlo de la propiedad usurpada. O sea, hermanos, que tiene una fecha de caducidad, este mundo, ¿verdad? No es como mucha gente dice que pues se creó de la nada, se creó de la casualidad, no, sino que hubo una mente poderosa, una mente inteligente que creó todas estas cosas con un tiempo determinado. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, estamos allí donde dice que le dijo un anciano que había uno solamente digno, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se identifica, ¿verdad?, con dos nombres. Uno dice el león de la tribu de Judá, y el otro, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice el 6, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Hermanos, vemos ahí, como le dije, un espectáculo glorioso, ¿verdad? Están los 24 ancianos sentados, cada uno en su silla,
están los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, dice la palabra del Señor que uno dice que tenía cara de león. Acuérdense que tenían 6 alas cada ser viviente, los que estaban ahí alrededor del trono. Uno tenía cara de león, otro tenía cara de becerro, otro tenía cara de hombre y otro tenía cara de águila. Y después de eso dice que estaban los 7 espíritus de Dios. Hermanos, recordemos, ¿verdad?, que cuando habla de los 7 espíritus de Dios no está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad?, sino que está hablando de algo más especial, de algo que siempre ha acompañado a Dios en toda su plenitud, en todo lo que va, ¿verdad?, en el tiempo de la historia. Vemos cómo estaban todas estas cosas presenciando este acontecimiento. Entonces dice la palabra que se presentó. De repente, cuando no había nadie, dice que se presentó un cordero, ¿verdad? Pero ¿cómo un cordero? Si la Biblia dice que era un león, ¿verdad? Un cachorro de león de la tribu de Judá. Pero de repente Juan mira un cordero ahí, ¿verdad? Y mira un cordero inmolado, ¿verdad? No mira aquel león fuerte como rey, ¿verdad?, que venía a abrir el libro. No, si de repente vio un cordero. Hermanos, ¿por qué? Porque Jesucristo, que fue el que vino a dar su vida por nosotros, aún todavía tiene esas marcas. Vamos a verlo. Solamente él era el indicado para abrir el libro. Alguien que el Señor estaba esperando era ese cordero. Alguien, ¿verdad?, que dijera: con mi vida yo compré, yo redimí al pueblo. Entonces el Padre estaba esperando esas características exactas de ese cordero. Pudo haber llegado alguien más, pudo haber llegado un ángel, pero mientras no llenara como Jesucristo se iba a presentar, no se le iba a poder dar el libro. Entonces, al verlo, hermanos, dice que en vez de ver un cordero, en vez de ver un león, vio un cordero. Y hermanos, nosotros conocemos a los corderos que tienen 2 ojos, ¿verdad?, y 2 cuernos. Pero este cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos, ¿verdad? Vemos la importancia, hermanos, que aquí se le da. Los cuernos significan el poder de Jesucristo, su omnipotencia de Jesucristo, ¿verdad? Y los ojos, dice, significa, ¿verdad?, su omnisciencia de Jesucristo. Si usted se ha dado cuenta, es el número perfecto, porque cuando calificamos a un hotel, ¿qué decimos, verdad? 5 estrellas, es lo máximo, lo mejor que puede haber en la tierra. 5 estrellas, wow, excelente, ¿verdad? Un servicio excelente en ese hotel. Mas sin embargo, hermanos, el Señor traspasa ese límite y ahora son 7 cuernos, ¿verdad? Como podemos ver, símbolo de excelencia y también algo inigualable que el Señor puede hacer. Y dice, mire, ahora Cristo fue inmolado y venció el pecado a través del cual se había dado entrada a Satanás en la tierra. Su muerte como el Cordero de Dios representó su victoria y le dio autoridad de vencer como león. Jesucristo, hermanos, aún todavía tiene esas marcas. El Padre vio esas marcas en sus hijos y dijo: este es el indicado para abrir el libro. Y dice, y se lo dio, ¿verdad? Y cuando se lo dio, hermanos, dice que estaba a la expectativa todo el mundo, ángeles, serafines, querubines, ¿verdad?, viendo ese acontecimiento que se lo dio. Y cuando se lo dio, hermanos, dice que todos hicieron reverencia y todos empezaron a adorar a Dios, todos empezaron a exaltar a Dios, porque habían encontrado el personaje indicado, ¿verdad?, el que iba a desatar, ¿verdad?, este libro. Si usted se ha dado cuenta, cuando, pues, como ejemplo, por más cerca aquí en este país, cuando están peleando los demócratas y los republicanos, cuando uno vota, ¿verdad?, la atención de la gente, cómo está enfocada en estos 2 representantes, a ver quién ganó, si fue uno o fue el otro, ¿verdad? Entonces, y cuando gana al que nosotros le vamos, ¿qué hacemos? Pues como hacemos fiesta, ¿verdad? Nos vamos a diferentes sitios, ¿verdad?, a celebrar con nuestros amigos, a hacer cosas. Entonces, hermanos, eso mismo pasó cuando fue hallado la persona indicada para abrir el libro, Jesucristo. Esto nos enseña, hermanos, de que todas las cosas que el Señor hace debe de ser de admiración para nosotros, ¿verdad? Debemos verlo desde ese punto de vista. Cada cosa que el Señor se manifieste, cada cosa que el Señor haga,
empezando desde nuestra salvación, debemos siempre darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Dice que los ángeles, dice que los ancianos se postraban, tiraban sus coronas, adorando al Rey de Reyes, ¿verdad? Puede usted imaginarse la alegría, la felicidad que había en Juan, la felicidad y la alegría que había en los 24 ancianos, en los ángeles, en los querubines, en los serafines, ¿verdad? Porque por fin había habido alguien digno de abrir el libro. Gloria a Dios por eso. Dice, sigue diciendo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿verdad? Aquí está la pregunta que nos estaba preguntando nuestro hermano Fon, ¿verdad? Dice, porque con tu sangre inmolado porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Hermanos, dice la palabra que los ángeles le cantaban, los ángeles adoraban a Dios con los 24 ancianos. Pero aquí hay algo, hermanos, que no quiero pasar por alto. Cuando dice, ¿verdad?, el versículo 9, y ahora pues que se da la ocasión, podemos hablar de él, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Quiénes cantaban esos cantos? Los 24 ancianos. La pregunta aquí, hermanos, que es, ¿por qué ellos dicen que y con tu sangre nos has redimido? ¿Verdad? Si los ángeles, si los ancianos son inerrentos, ellos no pueden ser redimidos, ellos no pueden ser salvos a través de Jesucristo, porque ya están en el cielo, son espíritus. Pero aquí dice, ¿verdad? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Algo está pasando aquí. Lo dijera Juan o lo dijera alguien más, ¿verdad? Podríamos decir que está bien, pero está diciendo que nos ha redimido. ¿Alguien podría contestarme eso? ¿Podría saber? No confundamos. Juan está mirando, año 95. Muchas de esas escenas no compiten a la edad de Juan. Juan está mirando ciertas escenas de la eternidad que ya pasaron miles de millones de años, como cuando él lloraba. Por eso alguien le dijo, no llores, porque eso fue una escena pasada, pero él la confundió con el presente. Y hay escenas ahí que no compiten a nuestro tiempo todavía aún, serán futuros. Muchas de esas escenas del futuro. 24 ancianos automáticamente son 12, un príncipe de cada tribu, y probablemente sean 12 los apóstoles. 24 ancianos, ellos saben lo que es la redención. Exacto. Ellos saben perfectamente. Ahora, Juan lloraba porque nadie podía, pero Juan no había visto la muerte de Cristo. Él sabía que había uno digno, pero él no podía relacionar las edades. Él confundió, pensaba que todo competía a una fecha. No es así. Él está mirando escenas que compiten, aún escenas que ni nosotros le hemos visto cumplirse. Entonces, esos 24 ancianos saben lo que es la redención, saben quién es el Cordero. En la muerte de Cristo, Cristo se hizo digno, porque esos 7 números de 7 ojos, que él no fue hombre 100%, pero no solo fue santo, fue santísimo. El número 7 significa perfección. Jesús es digno de abrir el sello, porque no es solo santo, 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 santo. Él es santísimo, y por eso Satanás queda inoperante. En la tierra, el único que podía hacerlo fue él, porque él fue hombre, pero santo, 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 santo.
Por lo tanto, se ganó el derecho. Ahora, como en el mundo divino, Él es Dios. Él es mayor que un ángel, que un arcángel, que todo el mundo. Por la línea terrestre, Él es divino. Por la línea divina, Él es Dios. Por lo tanto, tiene el poder de tomar el libro de la mano del Padre Celestial. Ningún hombre común y corriente queda fulminado. O sea, no confundamos, hay escenas ahí que compiten a diferentes edades de millones de años. Ahora, Juan no se confunde, Juan se confunde, pero es corregido por el Espíritu. Juan está en pasmo. Y Juan está en pasmo y todo lo que está recibiendo lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, sus equivocaciones son corregidas al momento. Amén. Ahora, esos 24 ancianos sí saben de redención. Amén. Hermano, también encontramos como la NBI o el libro griego Nestle Aland dice, ¿verdad?, que ellos omiten cuando dice, por ejemplo, la NBI omite cuando dice nos has redimido. Dice, podríamos decir que dice, has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, algunos dicen, como usted dice, que los 24 ancianos podrían ser los 12 apóstoles, ¿verdad? O las 12 tribus, ¿verdad? Por decirlo así. Pero, bueno, y algunos piensan de que, pues, ellos no, porque estos son otros personajes que están alrededor del trono de Dios. Pero podríamos ver aquí un problemita de interpretación, ¿verdad? Por decirlo así, cuando dice con tu sangre. Pero viendo el punto de vista de nuestro hermano, también podemos ver que Juan, ¿verdad?, no tenía claro la fecha, sino que está hablando de miles y miles de años. Ya para terminar, hermanos, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, nosotros somos reyes, nosotros somos sacerdotes aquí en esta tierra. Desde que venimos a Cristo, Él nos ha dado esa virtud, ¿verdad?, de ser sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque podemos interceder por alguien más, ¿verdad? De esa manera. Aunque ahora pues no tenemos nuestra coronita todavía, ¿verdad?, mientras estamos en esta tierra, pero somos reyes, ¿verdad? El Señor nos ha dado ese título de gobernar, hermanos, de gobernar, de que tenemos poder y autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, sobre los demonios. Tenemos ese, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, el privilegio, por decirlo así, de correrlos, de sanar enfermos, de liberar endemoniados, ¿verdad? Y eso, ¿quién lo hacía? Solamente lo hacía un rey, ¿verdad? Entonces, nuestro sacerdocio y nuestro reinado, del que está hablando aquí, es espiritual, no nos está hablando de algo terrenal, ¿verdad?, como mucha gente piensa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase, ¿verdad? Ya se llegó el tiempo, así que pues sigámonos gozando con lo que falta del servicio y que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Amén. Dios les bendiga.